Bienvenida, bienvenido al penúltimo vídeo de la serie para saber qué tipo de voz tienes y cómo potenciarla. Después del anterior capítulo, ya deberías tener una idea de qué tipo de voz tienes y cuál es tu registro vocal. Ahora, ¿te gustaría saber cómo hacer la voz más aguda, más grave o más potente? En este capítulo te voy a contar una serie de trucos básicos para poder potenciar tu tipo de voz. Yo soy Oliver Luna y esto es Canta Mejor. ¡Empezamos! El objetivo es hacer trabajar la parte baja de los pulmones donde se encuentra el diafragma. De esta forma se almacenará más aire y será posible controlar mejor tu voz sin forzarla. Al hacerlo, también entrará más aire en los pulmones y se proyectará mejor la voz. Practicar la entonación utilizando de referencia las notas musicales de un teclado. Por ejemplo, intentar replicar las notas con la voz, pero sin forzar en los extremos, tanto en los agudos como en los graves. Hay que practicar mucho y ser muy paciente. Grabarse es algo fundamental, porque es lo que te hace darte cuenta de dónde estás fallando y de esta manera poder corregirlo. Demasiada rigidez impide respirar bien y emitir los sonidos adecuadamente. Resulta más fácil cantar en posición erguida. Es conveniente hacer ejercicios de respiración entre unos 10 a 15 minutos al día. Incluso si no tienes tiempo, lo puedes hacer mientras vas andando a cualquier sitio. Si hay dolor, mal vamos. No hay que seguir cantando si se sienten molestias, pues podían dañarse las cuerdas vocales. Estos trucos parecen como muy obvios, pero te ayudarán a cantar sin ningún tipo de problema. Pero es una rutina muy efectiva que te ayudará a potenciar tu manera de cantar y a la vez no desarrollar problemas a largo plazo. Pues hasta aquí este vídeo de hoy. En el próximo capítulo, que ya es el último de esta serie, te daré unos consejos para poder cuidar tu voz de manera eficiente. ¡Nos vemos! ¡Que te vaya bien! Sigue mis consejos y canta mejor.